Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero la estén pasando súper bien, ya sea camino a sus hogares, trabajos o si simplemente están sentados escuchando este podcast. En su cuarto episodio estamos muy contentos porque realmente muchos se nos han acercado y nos han dado buenos comentarios y nos proponen ideas. Y justamente el podcast de hoy proviene de una conversación a lo largo de la semana y también que cuando dijimos que íbamos a hacer este podcast, personas comenzaron a decir, hey, ¿y por qué no hablan de la NASCAR? Entonces el tema de hoy es la NASCAR. Así que abróchate los cinturones, que ya vamos. Como vieron, iniciamos con ese tema musical de fondo, tal vez para muchos sea desconocido. Si nos estás escuchando y viendo en YouTube, pues lograste ver el video. Y yo quería iniciar con ese video música porque, siéndoles muy sincero, yo tenía, no sé, mis cortos 10 años, 12. Y tuve mi primer PlayStation y me habían regalado ese juego, NASCAR Rumble. Y resulta ser que yo no sabía nada de la NASCAR, yo no siquiera sabía que era una modalidad automovilística real. Simplemente pensaba que era un juego muy entretenido. Y de ahí comencé como a indagar un poco. En aquel tiempo pues era un poco más difícil, ¿verdad? La accesibilidad al internet y todas esas cosas. Normalmente uno, cuando iba al súper, trataba de agarrar alguna revista que veía ya fuera del mundo gaming o del mundo del automovilismo, le echaba una ojeada porque ni siquiera podía comprarlas. Y así empezó lo que podría decir yo mi primer acercamiento con NASCAR. Y quería iniciar con eso porque, tratando como de darle forma a este podcast, yo me puse a pensar que muchos de las formas en las que llegamos al conocimiento del automovilismo son los videojuegos. O sea, puedes escuchar, no sé, un programa de radio, ver un programa de televisión, ver alguna revista y demás. O sea, esos son medios. Pero yo creo que una de las formas en las que hemos llegado muchos son por los videojuegos. Y como les decía, tratando de darle forma a este podcast, yo he caído en cuenta que de muchas de las categorías que sigo actualmente ha sido por un videojuego. Es decir, la GT3, tengo un par de años de seguirla y es porque salió Assetto Corsa Competizione. Pues el rally, aunque ya de infancia sí lo seguía también, al igual que la Fórmula 1, sin duda alguna medios como el Dirt o el WRC o el juego de la Fórmula 1 y el Netflix ha ayudado a que se reactive esas ganas de volverme a relacionar con el automovilismo. Y pues este tema de la NASCAR va a ser interesante hablarlo hoy porque, como les digo, todo inició con ese juego, NASCAR Rumble. Luego de ahí, eso creo que fue como por ahí de los 2000. Ya brincaríamos al 2004, ya casi saliendo del colegio. Recuerdo que para el 2004 tuve mi primer computadora, una PC enorme, era una IBM, y había logrado conseguir NASCAR, el simulador
digamos que en ese momento era simulador. Y era súper interesante. Recuerdo que cuando comencé a probar el NASCAR en esta PC, estaba muy sorprendido porque yo decía, esto es súper diferente al NASCAR Rumble que vi hace unos años. Y las cosas que también más me sorprendieron era que la NASCAR no solo corrían ovales, habían otro tipo de circuitos y pues yo simplemente pensaba en los ovales. Y pues este es como mi primer acercamiento e introducción al tema. ¿Por qué quería hacerlo así? Porque realmente ustedes son los que me ponen a estudiar. Estaba completamente desligado de la NASCAR. Y pues esta semana que estuve leyendo y poniéndome al día, comencé a tratar de recordar, ¿verdad?, cómo había llegado la NASCAR a la vida de su servidor. Y para empezar, quisiera dar como datos curiosos de la NASCAR, ¿verdad? Y así, pues, atender el tema de hoy porque vamos a tener una conclusión muy interesante. Y como primer dato curioso que realmente me impactó mucho es que los pilotos no necesitan licencia de conducir. Solo necesitan una prueba médica y un antidopaje y pueden correr en la NASCAR. Entonces, conozco un amigo muy querido que él siempre estaba todo estresado porque no tenía su licencia. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo las vueltas para ver si corríamos en el rally, él decía, pero es que no tengo licencia. Y bueno, pues si tuviese pasado eso en Estados Unidos, puedes correr NASCAR. Así que todo bien por ahí, como decimos en Costa Rica. Otro de los datos curiosos es que la NASCAR inició en hipódromos, así como lo escuchan, en estos circuitos de tierra donde corren caballos. Ahí inició la NASCAR, ¿verdad? Y de ahí es donde la NASCAR viene con estos circuitos de forma ovalada. En 1947 se da inicio a la NASCAR, ¿verdad? Entonces ahí es donde arranca todo este mundo que realmente ustedes no tienen una idea de lo impactado que estoy de la NASCAR. Y ya para 1949 es que pasa a circuitos de asfalto. Lo que les decía hace un momento, hay circuitos que no son ovales, les llaman ROT. Prácticamente es como un circuito de izquierdas, derechas y demás. Entonces hay circuitos normales. Algo importante o como tercer dato curioso es que su fandom, o bueno, sus fans, ronda por los 75 millones solo en los Estados Unidos. Se transmite en más de 150 países y en 25 idiomas. Este dato me parece impactante porque yo soy una persona que padezco mucho de calor, que de hecho ahorita tengo un ventilador aquí al lado mío, y una cabina, o sea, el interior de este auto de NASCAR puede llegar a tener temperaturas de 100 grados centígrados. O sea, eso fue... Cuando vi este dato me pareció increíble. O sea, realmente estos hombres o mujeres han de sudar, como decimos acá en Costa Rica, la gota gorda. Fijo, tienen que estar muy hidratados. Son carreras bastante extensas. Y bueno, eso fue un dato que me pareció impactantísimo. La velocidad promedio de la NASCAR es de 150 millas por hora. Esa es otra cosa curiosa. Ellos usan millas como buenos estadounidenses, que en kilómetros son 240 kilómetros por hora. Entonces, se ha contabilizado como velocidad máxima en uno de los circuitos en el 2004 de 348.1 kilómetros por hora. Esa ha sido la velocidad máxima que ha desarrollado un auto de NASCAR. Otro dato que me pareció vital para comentar en este podcast es que un piloto de NASCAR, cuando está corriendo, su corazón late entre 120 y 150 pulsaciones durante
toda la carrera. O sea, escuchen, 120, 150 pulsaciones por minuto en cada carrera, ¿verdad? Podría hacerse una equiparación a cuando un maratonista va por media maratón. Esa fue como la estadística que encontré. Otro dato es que estos pilotos, al correr estas carreras tan extensas, pero tan extensas, muchas veces terminan haciendo sus necesidades en el traje. Entonces puede ser un poquito desasiado el deporte, y se comenta que lo que a veces hacen es echarse como el líquido, agua o algo antes de salir del auto para disimular, ¿verdad?, de que se orinaron. Pero pasa, o sea, pasa. Eso me pareció increíble. También se habla de que en el automovilismo normalmente en la búsqueda de ir más rápido los vehículos son muy livianos, pero para la NASCAR no es así. Resulta ser que son de los vehículos más pesados en el automovilismo. Pesan 3.000 libras, que esos son 1.360 kilogramos, es decir, una tonelada con 360 gramos. Y yo me puse a hacer como mente, ¿cómo lo puedo comparar? Mi Hyundai i20 pesa 1.500 kilos, es decir, una tonelada con 500 gramos. Y, o sea, pesa más mi Hyundai i20 y va muchísimo más lento. Entonces sí es bastante interesante que como estos autos, al ser tan pesados, pueden ser al mismo tiempo tan rápidos, ¿verdad? Entonces eso es un dato curioso. Otra de las cosas que creo que le gustaría a muchos escuchar en el deporte en general, porque va a sonar curioso, pero pensaría que sin afán de ofender, es un deporte de gente pesadita a nivel de masa muscular. Dice que todos los pilotos tienen que pesar como mínimo 90.7 kilogramos o 200 libras. O sea, no puede pesar ni más ni menos. Lo que pasa, por ejemplo, obviamente si pesa más, lo tienen que poner a adelgazar, pero tiene que pesar 90 kilos. Si pesa menos, agarran pesas y las ponen en el asiento durante las carreras, ¿verdad? Entonces así es como compensan. Pero digamos, el peso estándar es 90.7. Ni más ni menos. O sea, es exacto, ¿verdad? Entonces, devolviéndome un poco al dato anterior del peso del auto, esos 1.360 kilogramos incluyen estos 90.7 del piloto, ¿verdad? Entonces, obviamente el carro pesa menos. Se habla de que el promedio de espectadores por circuito ronda los 90,000. O sea, son bastante los que van en promedio. Y Bristol es el circuito que tiene más capacidad de personas. Y se habla de 153,000 personas en una carrera en Bristol. Luego, otro de los datos súper relevantes e importantes y curiosos es que para el 2001 muere un piloto, Dale Earnhardt, y hay un montón de historia con la ex esposa o yo no sé qué. O sea, de verdad, investigando, esto sería extenso solo hablar de él, donde esta señora peleó todos los derechos que tuviesen que ver con él, y pues hasta su, no sé si era hijo o hijastro, no podía correr con el apellido y un montón de cosas. Pero bueno, a raíz de este piloto que realmente ha sido importante en la NASCAR y en su muerte en el 2001, se crea el HANS. El HANS es una cuestión que se pone acá en el hombro. Tiene como unas tiras que se amarran al casco, y eso es para evitar que cuando el piloto choca se le vaya la cabeza para adelante, porque este piloto, Dale, murió prácticamente de ese latigazo al pegar en el choque, y ahí fue donde él murió desnucado, ¿verdad? Entonces es un dato bastante interesante, valioso, y de verdad, o sea, solo hablar de Dale sería todo un podcast. Y si quieren, pues déjenme en los comentarios o en redes sociales
y podemos hablar de Dale. Y pues toda su era, ¿verdad? Porque realmente él estuvo entre los pilotos más emblemáticos de su época. Luego existe el Salón de la Fama, que está en Charlotte, y todos los que ganan la carrera más importante, que es la Daytona 500, pasan a ese Salón de la Fama. O sea, el auto que gana va a estar ahí. Y se habla que Chevrolet tiene 23 victorias al día que estoy haciendo este podcast. Entonces, no sé. Luego, esto era como para introducirlos y ver que es un mundo interesante. Y dentro de las cosas que fui investigando y escuchando y todo, este es un deporte que nace de la corrupción. Así lo puedo definir. Y entonces quiero darles un poco de contexto histórico, ¿verdad? Hablando obviamente de lo que significa NASCAR y de dónde proviene como todo este mundo de las carreras en Norteamérica. Pero inicio con esa frase. Es como un deporte que nace de la corrupción y está como, no sé, el ADN de ellos es que es diferente. Ahorita van a escuchar, de las cosas que se pueden hacer en la NASCAR. Bueno, entonces, ¿qué es la NASCAR? En inglés es National Association for Stock Car Auto Racing. O sea, un nombre larguísimo que en español es Asociación Nacional de Carreras de Autos de Serie. Simplemente NASCAR, porque nadie se va a aprender ese nombre tan largo. Entonces, la NASCAR se habla de que es una de las categorías de automovilismo más comerciales del mundo. Y es súper popular en Estados Unidos, claramente, porque ahí es donde nace. Se habla de que son autos stock o autos de serie, ¿verdad? Con pequeñas modificaciones para correr en un circuito. Yo lo hablé en podcasts anteriores con el hecho de que usted puede agarrar un carro e ir metiéndole partes y todo. Yo no entiendo por qué le llaman stocks. Al fin y al cabo lo estás modificando. Pero bueno, digamos que son stocks, ¿verdad? Como les decía, pues suelen correrse en circuitos ovales, ¿verdad? En teoría son siempre automóviles de serie. Y es un diseño súper básico, ¿verdad? Donde prácticamente se dice que el auto salió de fábrica, implementaron toda la parte de seguridad y están corriendo en la NASCAR. Telita que cortar. Realmente yo no creo que los autos que están ya a nivel profesional en el automovilismo sean un auto de stock. O sea, eso es mentira. Se habla que estos autos están diseñados como un auto stock, pero provistos de modificaciones con las reglas de la NASCAR. Por eso les digo que telita. O sea, yo no creo que realmente sean autos completamente stock. Los principales fabricantes dentro de la NASCAR son Toyota, Ford y Chevrolet. Al menos en la categoría principal de la NASCAR. Porque hay otras y ahorita lo vamos a ver. Se supone que todos los que compiten en la NASCAR, ya sea con un Toyota, con un Ford o con un Chevrolet, están en igualdad de condiciones. Se dice, ¿verdad? En el papel todo es muy fácil. Se habla de que estos autos son el Camaro ZL1, el Camaro SS y el Chevrolet Silverado. Esto en la marca Chevrolet. En la marca Ford está el Ford Mustang GT, está el Ford Fusion y el Ford F-150. Luego está en la Toyota el Toyota Camry, el Toyota Supra y el Toyota Tundra. Si ustedes notaron algo de las tres marcas, yo termino con un truck o con una camioneta. Esa es otra categoría. Entonces,
ya como ir armando cómo está compuesta la NASCAR es por estos autos de serie, supuestamente, y se divide en 3 clases o categorías. Y estas son la Cup Series, la Infinity Series y la NASCAR Camping World Truck Series. O pues creo que le cambiaron el nombre y ahora se llama Gander Outdoors. O sea, camionetas. Listo. La diferencia entre la NASCAR Cup Series y la NASCAR Infinity Series es, por así decirlo, como la Fórmula 1 y la Fórmula 2, para que me lo entiendan más fácil. Pero esto ahorita, históricamente no fue así. Y entonces es donde vamos a entrar en ese apartado histórico. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se origina la NASCAR? Y como les dije al principio, corruptos. Realmente son fundamentos que provienen de algo loquísimo y lo van a escuchar en breve. Y lo primero, que no es corrupto, pero de dónde surge esta pasión en Estados Unidos es Daytona Beach. Ahí prácticamente se estableció un circuito a la orilla de la playa y se generaban récords de velocidad. Entonces, como ya en Francia y Bélgica, posguerra, estaba como complicado el tema de las carreras y América no fue tan afectado, mucha gente se venía acá a hacer récords mundiales y usaban esta costa de Daytona para hacer esos récords, ¿verdad? 1927 y 1935 se dio esto. Obviamente hay una pausa por la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ya se establece otra vez el mundo sin guerra, pues en América ya había más facilidad de desenvolverse con el tema del automovilismo. Se habla de que los corredores hacían un recorrido de 6.6 kilómetros, ¿verdad? En este tramo de playa, donde prácticamente era como una recta. Había una vuelta o una curva que era en la arena, tierra, y se devolvían. Entonces, ahí fue como se originó todo esto. Y la gente iba. El segundo punto, que es donde ya inicia el ADN de la corrupción NASCAR, es que resulta ser que en los años 40 había una restricción del licor en Estados Unidos. Entonces había contrabando de licor y resulta ser que los contrabandistas agarraban autos, los modificaban para tratar de ser lo más rápido posible para huir de la policía. Y esto, cuando leí esto, yo dije, ya entiendo por qué, por ejemplo, Microsoft, que tiene Forza, o eSport, que tiene Need for Speed, tienen tanto éxito en Estados Unidos. Es un tema cultural. O sea, NASCAR, Need for Speed, Forza, superamericano, todo es frenético, acelerado, loco. Eso es el ADN del automovilismo norteamericano. Digamos, esta es mi conclusión. O sea, estudiando un poco y obviamente con toda la experiencia que ya tengo de ver automovilismo europeo y la rally y pues todo este tema, yo llegué a la conclusión cuando comencé a leer esto. Yo decía, claro, ahora tiene sentido por qué la gente ama Need for Speed Most Wanted, o por qué a la gente le gustó el Heat, o por qué ahora está el Unbound de moda, porque el norteamericano siempre ha visto el automóvil como ese medio de escape, de fuga. Entonces en los años 40 eso fue lo que pasó, ¿verdad? En los años 40, por el contrabando de whisky, los autos eran modificados para huir de la policía. Interesantísimo ese dato, ¿verdad? Y tiene como una raíz. Y yo también me quedé impactadísimo porque son como esos estados que usted nunca escucha. Carolina del Norte,
se habla que ese fue como el cimiento de los autos veloces en Norteamérica, Carolina del Norte. ¿Quién lo hubiese pensado, verdad? Entonces me parece interesante estos datos históricos, ¿verdad? Y relacionándolo con lo que hemos visto del rally, esto explota después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dijimos. En 1945, Estados Unidos se recupera de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, el país vuelve a la normalidad y obviamente las carreras de automovilismo de serie comienzan a resurgir, comienza a llamar poderosamente la atención del público. Acá, estos son comentarios míos, digamos, no es como basado en un libro per se, pero resulta ser que buscando información sobre este tema histórico y todo, tenemos este contexto que viene del contrabando de whisky. Ya se logra oficializar las carreras en Norteamérica, se forma la NASCAR, pero lo más impactante es que hay personajes, que ahorita no acuerdo los nombres porque realmente fue mucha información la que me traté de tragar para poder hacer este podcast, pero que eran tramposos, así tramposos. Hubo un tipo que agarró un carro y lo hizo pasar por un auto de serie, pero el malo modificó todo. Y cuando fue a hacer la revisión, el carro pasó porque él engañó a los oficiales y terminaba ganando. Al final lo descalificaron claramente porque no era normal que ese carro específico fuese tan rápido. Y pues escucharon este tipo de historias, insisto, si les interesa, podemos hacer otro podcast de todas esas cosas polémicas de la NASCAR. Recordar todo esto que leí, yo lo único que veo en una gran parte de su historia es trampa, es corrupción, pero digamos, no es como esta corrupción de la que hablábamos con We Race as One, ¿verdad? De que hay decisiones políticas. No. Este tipo de corrupción es como de ganar a toda costa. Me explico. O sea, los pilotos norteamericanos, los equipos norteamericanos tienen esa cultura. Insisto, es mi conclusión con lo que he leído, con lo que he escuchado. Y me parecía sorprendente porque creo yo que es como una muestra genuina, honesta de lo que realmente es el ser humano cuando es competitivo. Obviamente ellos tienen sus reglas, ellos tienen su reglamento, sus cuestiones para penalizar y demás, pero insisto, uno leyendo y escuchando el relato histórico y las diferentes polémicas que se han dado en la NASCAR siempre es porque buscan hasta lo más mínimo para ganar. Porque algo que diferencia la NASCAR de la GT3 o la Fórmula 1 o prácticamente el mismo rally es que en la NASCAR sí se permiten los contactos. O sea, yo cuando me di cuenta de esto dije, este es el deporte para los latinoamericanos. Yo estoy en el sim racing y trato de no chocar, pero pasa. Y normalmente cuando me ha pasado este tipo de cosas, siempre termino hasta baneado, es decir, expulsado de una liga latina. Pero curiosamente, cuando corro con norteamericanos y europeos, yo puedo tener esta especie de altercados y nunca me han expulsado ni nada. Sí hemos hablado, por ejemplo, con los europeos, hay como yo tal cosa y yo, ok, perfecto, todo bien, pero el norteamericano no. Y ahora entiendo, me explico, es que esto ha sido maravilloso el poder hacer este podcast porque me ha abierto la mente para entender culturalmente cómo es que alguien de Norteamérica o Europa o de Latinoamérica comprende el automovilismo. Y pues ya entrando en temas más actuales de la NASCAR, insisto, porque si quisieran podemos hacer todo un podcast de las polémicas e historia de la NASCAR a profundidad. Ahorita estoy siendo muy superficial,
Porque realmente yo quiero llegar a un punto con respecto a estas polémicas y una que se dio hace poco. Seguir pues dando datos de lo que sucede ahora en la NASCAR y cómo se ha expandido. O sea, realmente este deporte ha ganado adeptos en muchas partes y pues se ha generado la NASCAR Mexico Series. O sea, de México ya se está corriendo la NASCAR, patrocinada por PIC, ¿verdad? PIC es lubricantes, entonces ellos están llevando toda la serie de NASCAR en México. Luego está la Pinty Series, esa es en Canadá. Y pues parece mentira, pero ya ahora Europa tiene NASCAR. Se llama NASCAR William Euro Series, ¿verdad? Entonces, para que vean cómo este tipo de carrera con sus reglas y de todo va ganando gente que se suma, valiendo la redundancia, ¿verdad? Y pues, hablando de las reglas y la dinámica de estas carreras, es súper interesante, de verdad, digamos, yo esto lo desconocía y ahora pues me siento un poco fascinado porque yo decía, claro, esto está súper interesante. Normal, en el sentido de que cada carrera tiene un fin de semana, ¿verdad? Inician con prácticas, clasificación y carrera. 3 días, como muchas categorías. Las parrillas son muy grandes, son parrillas de 40 pilotos, pero como la mayoría de competiciones, solo puntúan los primeros 10. Entonces es bastante duro. Y este punto de la puntuación es lo que me pareció increíblemente atractivo. Resulta ser, para que vean qué gran diferencia hay entre la NASCAR y las demás. Ellos establecieron un sistema de puntuación a lo largo de la carrera. Es decir, estas carreras, por lo general, rondan por los 300 vueltas según el circuito. Más o menos, pero por ahí anda en promedio. Resulta ser que esas 300 vueltas lo dividen en 3. Entonces, el 25% se contabiliza, ¿verdad? Iniciando con la bandera verde, llega al 25% de la carrera, dependiendo del circuito, y sale el safety car. Y todos se agrupan otra vez. Y esos 10 pilotos tienen una puntuación de 10-1. Es decir, al 25% de la carrera se hace un corte. Los primeros 10 que pasaron por ese corte tienen puntuación de 10-1. Interesante, o sea, algo que no se hace normalmente en las carreras. Sale el safety car, se vuelven a agrupar todos los autos y se relanza la carrera. Resulta ser que al llegar al 50% vuelven a hacer lo mismo y le llaman etapa 2. Sale otra vez el safety car y los primeros 10 pilotos que pasan por ese corte puntúan de 10-1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, los primeros 10 de la primera parte pueden ser diferentes a los segundos 10 de la segunda parte. ¿Por qué? Porque en ese periodo ya estamos hablando de más de media carrera o 3/4 partes de la carrera donde definitivamente los pilotos tienen que pasar a pits. Entonces claramente el orden de la carrera va a cambiar. Entonces eso genera como la oportunidad de que todos los pilotos puntúen. ¿Por qué? Porque solo puntúan los primeros 10. Entonces ahí pues se gestarán estrategias para poder puntuar. Ya cuando sale este safety car del 50, se va a terminar la carrera. O sea, en la tercera etapa ya no hay más safety car para reagruparse, sino que se corre lo que quede, igual si hay que volver a parar a pits o si hay una bandera roja o amarilla por accidente, que es muy común en la NASCAR porque es muy violento. La NASCAR es un deporte de contacto, pues saldrá, ¿verdad? Fuera de eso, no va a salir más el safety car, ¿verdad? No vamos a tener estos cortes por etapas. Pero ya esta última parte ya no puntúa de 10-1.
40 el primero, 35 el segundo y del segundo para abajo con un punto de diferencia. Es decir, 34, 33, 32 hasta cerrar el décimo, ¿verdad? De esos 10 que terminaron con bandera de cuadros. Entonces, es un sistema de puntuación muy interesante porque resulta ser que ellos tuvieron otra polémica de un piloto que había ganado el campeonato siendo como inconstante. ¿En qué sentido? En que una carrera puntuaba, otra sí, otra no, pero nunca ganó. Como que la mejor posición que llegó a tener fue una segunda posición durante todo el campeonato y ganó el campeonato. Y entonces todo el mundo se quedó como indignado. O sea, ahí podemos aplicar aquel dicho que yo tengo de que la constancia paga. Él quedó campeón por ser constante en su inconstancia, ¿verdad? Porque veamos eso, digamos, no puntuaba siempre, pero a lo largo del campeonato fue el que más puntuó. Entonces la NASCAR reformula el sistema de competición. ¿En qué sentido? Ok, tienen esto de dividir la carrera en 3 etapas y puntuaciones diferentes y generan algo nuevo que en su momento se llamaba Chase for the Cup, ahora se llama Playoff, y resulta ser que los mejores 16 pilotos de todo el torneo pasan a los playoffs, que son eliminatorias. O sea, pónganse a pensar lo interesante que es esto. O sea, usted puede tener una temporada de 26 carreras. O sea, corren demasiado. Yo pensaba que ya la Fórmula 1 corría mucho. Pues no, la NASCAR corre más. 26 carreras para que puntúes. Se dice que si usted gana una de esas 26 carreras, hay una alta probabilidad de que usted entre a los playoffs. Pero si no, pues va a ser por pura puntuación. Este sistema ha generado ciertas polémicas como la que vamos a hablar ahorita al final del podcast. Pero sigamos con los playoffs. Ok, 16 entran al playoff, ¿verdad? Y de estos 16 se van a ir eliminando en 4 rondas. La primera ronda son 3 carreras y pasan los mejores 12, ¿verdad? La segunda ronda es igual, 3 carreras y pasan los mejores 8. La tercera ronda son igual 3 carreras, pasan los mejores 4. Y estos 4 corren en una única carrera la final para definir el campeón. Entonces, me parece un sistema muy interesante. O sea, si se busca tener paridad, igualdad de oportunidad en el sentido de cualquiera puede quedar campeón, no el que puntuó más, pues se vuelve interesante. No sé cómo funcionaría si quisiéramos implementar este sistema en la Fórmula 1. Yo creo que sería demasiado interesante. ¿En qué sentido? No sé. Ahorita tuvimos esta racha demoledora de Max Verstappen, que sí, se merece ser campeón porque tuvo el mejor auto, fue el mejor piloto. Pero ¿qué hubiese pasado si agarramos y clasificamos a los mejores 6? Y resulta ser que son 2 Red Bull, 2 Mercedes, un Ferrari y un McLaren. O así, digamos, estoy imaginando una posibilidad. Y que en 4 carreras estos 6 tengan que definir el campeonato. Claramente, si Max Verstappen sigue con la superioridad de auto y de pilotaje, pues él la va a mantener. Pero si no, abre la oportunidad que cualquiera de esos 6 gane el campeonato. Sería interesante, ¿verdad? Nada más estoy comentando, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Y ya como para ir aterrizando en este podcast, claramente hay un sistema de reglas y también de símbolos o señas o banderas. En este caso es muy parecido a lo que hablamos en el automovilismo 101, ¿verdad? Que era como la introducción, donde ellos tienen bandera verde, que es inicio o reinicio de carrera, bandera de cuadros, pero ojo, bandera de cuadros verde. Esa es la que marca cuando se acaba una etapa. Recuerde que se dividen en 3.
Entonces, la etapa 1 y la etapa 2 van a sacar esta bandera verde de cuadros, que obviamente es verde con blanco. Luego está la bandera amarilla, que la sacan para precaución, ya sea por lluvia ligera o accidentes. La bandera roja se detiene la carrera. La bandera negra es una sanción, como había explicado la vez pasada. Se lo comunican por el radio y el piloto va a tener que hacer la sanción en el pit o lo que sea que le digan que tenga que hacer. Ya la bandera negra con una X blanca es descalificado, o que simplemente él puede seguir corriendo pero no va a puntuar. Así se puede en la NASCAR. Ojo, en la NASCAR, si ustedes lo descalificaron, puede seguir corriendo, pero no puntúa. ¿Ves? Esas son como las cosas que me parecían loquísimas. O sea, de verdad, la NASCAR, usted puede hacer lo que usted quiera dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? Luego está la bandera azul con una franja amarilla, que eso es para dar paso a los más rápidos. Esa bandera azul yo no lo cité en el primer podcast, pero existe. Y curiosamente a mí me molestan mucho porque yo soy una persona que al menos en la GT3 no es obligación dar campo, pero es una gentileza. Acá sí es obligado, igual que la Fórmula 1, igual que la Fórmula E. Entonces, digamos, hay muchos que sí es obligado. Yo, como corro una que es opcional, me he metido en muchos problemas. Entonces, quería hacer ese comentario. La bandera azul es todo un tema y creo que fue por eso que la omití en el podcast inicial. Y bueno, lo que les decía, se permiten contactos y el chapa a chapa. Y ya para cerrar, quería hablar de la polémica acción de Ross Chastain. Esto pasó hace unos pocos meses, si no me equivoco fue en octubre, en la última carrera para clasificar a los playoffs. El chaval lo necesitaba pasar 5 contrincantes. Y a la mejor forma de NASCAR Rumble o Need for Speed o Gran Turismo 7 hizo un wall rail, es decir, se fue apoyado contra las barreras y pasó a los 5 pilotos. Acá, antes de seguir, tengo que disculparme porque a lo largo de esta semana que estoy hablando de este tema, a unas personas yo les comenté que a este piloto lo habían baneado y que ya no podía cobrar más. Pues me equivoqué. Porque, digamos, la lógica dentro del automovilismo que conocemos como Fórmula 1 o GT3 o Rally, alguien hace algo así y definitivamente lo van a banear. Y fue que yo en algún momento leí, pues no sé si fue un artículo o un post de Instagram de un piloto de estas categorías que les digo, que decía que esa acción era penalizable, que deberían sacarlo de la NASCAR, y como que yo me quedé con esa idea. Me quedé como con la idea de que a Ross lo habían echado de la NASCAR y resulta ser que no. O sea, investigando para este podcast, está permitido. O sea, decía los comisarios, si nosotros penalizamos a Ross ahorita en la última carrera, seríamos inconsistentes, porque 25 carreras atrás era permitido, solo que nadie lo hizo. Hasta esta carrera lo hizo él. Ahora bien, sí dijeron que van a modificar esa parte, porque claramente a lo largo de esas 25 carreras nadie lo hizo. Él lo hizo, clasifica y pues se despierta esta polémica. De hecho, las declaraciones de este piloto eran que él lo había hecho o practicado en un videojuego y que siempre lo había querido hacer en la vida real y pues le salió. O sea, el pase es increíble. Se ve donde viene atrás, se recuesta a esta malla y pasa 5 pilotos y se clasifica a los playoffs. Entonces, ese sería el final del podcast. O sea, realmente quería acomodar este contexto de datos curiosos, un poco de historia, no a profundidad, porque insisto, o sea, cuando uno comienza a acabar en la profundidad de la NASCAR, lo que se va a encontrar son estas situaciones polémicas. O sea, es un deporte de contacto
que normalmente en el automovilismo no se da. O sea, el automovilismo es un deporte que no hay contacto, pero resulta ser que los americanos dijeron, no, nosotros sí queremos. Entonces es permitido el chapa-chapa. De estas cuestiones polémicas se habla de una acción donde se venía peleando el primer y segundo lugar para la clasificación de los playoffs, y en ese roce que tienen en una curva o en prácticamente la última curva se tocan, se salen y el que venía tercero gana y clasifica él, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa como con la NASCAR. O sea, la NASCAR es un deporte muy diferente dentro del automovilismo, y debo confesar que haciendo este podcast fue que me despertó esa curiosidad de verlo en vivo, porque yo he visto videos y resúmenes y como les digo, todos estos videos de historia y todo, pero nunca he visto una carrera completa. Es que son muy largas, o sea, son 30, son 300 vueltas. Y normalmente la vuelta, dependiendo del circuito, puede andar entre los 35 a un minuto, ¿verdad? Entonces es un montón de tiempo. Y pues nada, yo espero les haya gustado el podcast de hoy. Pero digamos, creo yo que este podcast ha atendido como lo esencial, lo que necesitamos para comprender y entender el mundo del automovilismo en la cabeza de un norteamericano, la NASCAR. Sin más, nos escuchamos en una próxima. Chao.